Usted está viendo Puentes. El esplendor de las playas de Guanacaste atrae a millones de personas, generando empleo, desarrollo y oportunidades. No obstante, durante mucho tiempo se ha puesto una pausa a todas estas iniciativas producto de la escasez de agua potable. Es por eso que Acueductos y Alcantarillados ha liderado una iniciativa junto con la empresa privada y los diferentes sectores sociales. Hoy en Puentes vamos a conocer el acueducto costero de Santa Cruz. Bueno, desde el momento en que se salinizaron los pozos, los vecinos de mi comunidad empezamos a sentir ese sabor en el agua y todos nos extrañamos, vinimos a la SAD a preguntar. Algunas personas se sintieron mal, tuvieron malestares estomacales por esta situación. La gente no creía que estuviera pasando eso. Los compañeros y del gobierno, allá en Senara, la dirección de agua, nos hablaron de que teníamos que ir pensando en que iba a haber una sequía bastante grande y que los pozos nuestros pues iban a fallar, lo cual yo no creí que se diera esa posibilidad. Y a mí me preguntan, ¿con cuántos litros por segundo contás vos en tu azada? Digo, nosotros tenemos 14 litros por segundo en la comunidad y yo siento que estamos bien de agua, no tenemos problemas. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que hablando en esos tiempos sobre el problema ese, al mes siguiente vino la sorpresa para la SAD de Brasilito, donde lo que nos había pronosticado se dio. Se nos salinizaron el principal pozo que abastece a la comunidad y el segundo también. Es decir, casi que se dieron, los dos pozos cayeron casi en el mismo momento con conductividad salina. Hubo un momento en el que Acueductos y Alcantarillados colocó 2 reservorios de agua potable en la comunidad, ubicados en puntos estratégicos. A partir de ese momento, bueno, al menos ya no teníamos que comprar el agua, pero tenemos que caminar hacia el reservorio y acarrear agua con baldes, con botellas, porque nos aseguramos que esa agua es potable para el consumo. Y en los dos lados de las comunidades hay 2 reservorios, que eso nos han venido a facilitar mucho las cosas. El manto potrero Brasilito presenta un alto grado de estrés hídrico. Ese estrés hídrico es relacionado en demasiada extracción. En uno de los levantamientos, en los últimos levantamientos que se hicieron, dichosamente, hasta el momento están identificados alrededor de 58 pozos profundos, sin contar los pozos artesanales que también generan otro problema. Es un caso de que tengamos una bolsa de agua y todos estemos jalando agua de un solo recipiente y sin darle la retroalimentación, obviamente el agua se va a acabar. Para nadie es un secreto que el agua en Guanacaste es fundamental en su desarrollo, sea de cualquier índole, turístico, para consumo humano y para toda la actividad que se desarrolla en la provincia. Para suministrar el agua hemos tenido en los últimos años 3 problemas básicos. El primero tiene que ver con el fenómeno del Niño, conocido también como ENOS, que es precisamente una disminución de la precipitación en el sector y a su vez eso lo que hace es que infiltra menos agua para llevar esa agua a los acuíferos que sustentan los pozos de esta región. El segundo es precisamente la explotación que tenemos o la producción que tenemos en las zonas costeras, sobre todo en acuíferos, que realmente tienen un inconveniente al disminuir esa infiltración de la que hablábamos con el fenómeno del Niño. Al disminuir esa infiltración comienza a romperse el balance que debe de existir entre el agua salada del mar y el agua dulce. Al disminuir la infiltración, el agua dulce va disminuyendo también su nivel. Pero ¿qué sucede? Que se suma el problema de la explotación o la producción de los pozos. ¿En qué sentido? Al tener épocas de mayor sequedad, de mayor crisis en cuanto a la carencia del agua, la gente requiere explotar más, requiere más agua. Y eso hace que en algunos sectores se dé sobreexplotación. Esa sobreexplotación lleva precisamente a que este balance se rompa con mucho más rapidez.
los pozos profundos normalmente tienen que estarse operando de 18 a 22 horas, dependiendo de la recomendación del hidrogeólogo que haya visto la perforación. ¿Qué sucede? Que en algunos casos esa explotación se lleva a 24 horas por día durante los 7 días de la semana. Entonces ya ahí estamos aumentando y no le estamos dando a ese acuífero el respiro que requiere, aparte de que no tiene la infiltración. Nosotros en AIA bajamos las producciones, pero resulta que tenemos serios problemas también porque los acuíferos no solamente es AIA el que hace el uso de ese acuífero. Existen pozos privados y existen también pozos ilegales que en la región son muchos. Sí, la lección ha sido aprendida totalmente. Todas las asadas somos conscientes de la situación, de la crisis que hemos vivido, sobre todo el año pasado, que fue uno de los años más secos que hemos tenido durante mucho tiempo. Se sufrió mucho en gran parte de la región por bajo caudal, abastecimiento con cisternas, y posteriormente se vino el problema de la salinización de algunos pozos, sobre todo en las partes más costeras, como por ejemplo Brasilito, Playa Potrero, Playa Grande y un sector de Tamarindo. Al hablar de lección aprendida, me refiero a que nosotros, aunque sí trabajamos individualmente, cada una de las asadas en la comunidad que le corresponde, entendimos que una de las formas para poder sacar adelante esta situación es por medio de la unión de asadas. Es un aspecto básicamente como muy solidario. Y por otro lado también el ente rector, yo creo personalmente, que entendieron que para buscar una solución conjunta al problema había que también relacionarse con las asadas, o sea, darle participación, cosa que en el pasado no se dio. Dichosamente, y a buena hora que en este momento se entendió esa situación y pudimos revertir la situación que en años anteriores era muy complicado tratar. Uno de los pasos importantes que hemos seguido fue el haber conformado aproximadamente entre 2 años o 2 años, 2 meses por ahí, una comisión que se llama Coninvoco. Coninvoco ha venido tratando muy seriamente el tema del recurso, no solamente en explotación, sino también en conservación, que es muy importante, ¿verdad? Porque verdaderamente una de las cosas o las causas más graves por las que tal vez estamos en esta situación hoy día es el desequilibrio que hubo en el pasado. No existió ese cuidado de tener una relación oferta versus demanda, que era muy importante, porque si bien es cierto el desarrollo es importantísimo, hay que tomar en cuenta también los recursos, tiene que haber un equilibrio. Yo tengo un niño pequeño, tiene 2 meses, y yo pienso, cuando lo miro, ¿qué va a ser de su futuro? El solo hecho de tomar agua, de tomarse un vaso con agua, no es tan sencillo ahora, porque no contamos con ese recurso. Hemos conocido la difícil situación que viven los pueblos costeros. Ahora se pretende dar una solución a estas dificultades. Pero, ¿cuánto cuesta? ¿Para cuándo estaría listo? ¿Quiénes son los actores que tienen que intervenir? Vamos a ir a un corte comercial en Puentes y ya volvemos con más. Ya regresa Puentes, gracias a Acueductos y Alcantarillados. Regresamos con Puentes, gracias a Acueductos y Alcantarillados. Carencia de lluvia, sobreexplotación de los pozos, salinización de estos mismos, son parte de los problemas que viven la gente que está en la zona costera del Guanacaste. Pero, ¿cuál es la iniciativa que plantea ahora Acueductos y Alcantarillados? Conozcamos esos detalles. Como parte de la solución que la institución ha preparado para resolver este tipo de problemas es realmente identificar y llevar adelante proyectos de gran magnitud en las zonas sobre todo costeras. Entonces estamos hablando del proyecto de Trancas, que es para solucionar el problema de intrusión salina que hemos tenido en Playa Hermosa y Playa Panamá, pero también podemos hablar del acuífero de Nimboyores, donde vamos a solucionar el inconveniente de la intrusión salina y de algunas otras necesidades que se tienen en 14 asadas y en 2 sistemas que administra la institución. Este proyecto de Nimboyores lo que pretende es explotar realmente la producción del acuífero llamado Nimboyores, que tiene a su haber
4 pozos con una autorización de explotación que ronda los 188 litros por segundo, pero que en una primera etapa se va a usar un caudal que está cercano a los 70 litros por segundo. Esta explotación se haría a través de 2 pozos profundos con una estación de rebombeo y con la instalación de 5 tanques de almacenamiento a lo largo de la conducción, y de estos tanques se van a comenzar a distribuir el agua para las 14 asadas y los 2 sistemas de AIA. El proyecto es un proyecto que tiene un costo aproximadamente, ¿verdad?, entre unos 15 y 17 millones de dólares. Es un proyecto que va a tener un tanque de distribución que está ubicado acá en Huacas, y se va a llevar a 3 tanques de almacenamiento, que está uno ubicado acá en Brasilito, que va a apoyar la conexión de las asadas de esta zona, otro que va a estar en Tamarindo, ¿verdad?, y el otro va a estar en Matapalo. Estos 3 tanques de almacenamiento, de allí se harán interconexiones con las asadas que son parte de la zona, pero que también estén al día legalmente, que tengan las condiciones administrativas, porque la intención es que el AIA, ¿verdad?, trae el agua hasta el tanque de distribución, y de ahí se lleva a los tanques de almacenamiento y las asadas, ¿verdad? Uno de los propósitos es que aquellos pozos que están en mayor riesgo, digamos, de contaminación o de intrusión salina, tienen que ser sellados y tiene que reordenarse nuevamente el ciclo de cómo se va a distribuir el agua. Este proyecto, nuestra intención es iniciar en este 2017, y la intención es que esté concluido para el 2018-2019, ¿verdad? Porque tenemos la previsión, ¿verdad?, de que se pueden hacer varias cosas paralelamente. Hay que hacer un trabajo por ejemplo, de las interconexiones con las asadas, de la puesta de tubería y de la construcción de estos tanques, tanto el de distribución que está en Huaca como los otros tanques de almacenamiento. Bueno, sentamos a todos los actores en una mesa, y esta mesa la denominamos, más que una mesa, es un grupo de trabajo que fue denominado CONINVOCO, como un comité para el manejo integral del acuífero de Nimboyores y la zona costera de Santa Cruz. Dentro de ese marco venía una propuesta también del PAS, del Plan de Aprovechamiento Sostenible de los Acuíferos, que era impulsado por SENARA, ¿verdad? Y este PAS fue incluido dentro de este plan de trabajo de CONINVOCO. Es muy importante esto porque el PAS también trajo a la mesa otros actores, incluyendo las asociaciones de desarrollo, incluyendo el sector municipal y también de otros actores que tenían oposición al proyecto, porque CONINVOCO lo que nos provee no solamente es un plan de trabajo para discutir y apoyar el plan de aprovechamiento del acuífero, sino también cómo logramos un modelo de gestión sostenible que realmente involucre la participación comunitaria con el sector público. Y a ese modelo de gestión le llamamos una alianza público-comunitaria. Esa alianza público-comunitaria, digamos, genera para nosotros un proceso muy importante, porque es la primera vez que en acueductos y alcantarillados se va a llevar a cabo una inversión importante de gran magnitud, y al mismo tiempo se va a favorecer a las comunidades directamente con otros operadores que en este caso son delegados por la misma institución. Bueno, recordemos que esto es una casa común. El proyecto Nimboyores va a ser de gran ayuda, tanto para Tamarindo, para Brasilito y para Potrero. Como ya sabemos, en esa zona ya están sanalizados los pozos, entonces es algo sumamente grave lo que está ocurriendo en esas zonas. Con la llegada de Nimboyores vamos a estar ya, no en la normalidad, porque hay que seguir siempre teniendo conciencia del ahorro de agua, pero va a haber un cambio muy grande, ¿no? Se han hecho varias cosas importantes, ¿no? Un ejemplo es, siempre lo digo yo, ¿no? Acá donde hay que apuntar es al semillero, a los niños. Nosotros ya hicimos las cosas y las hicimos muy mal, ¿no? Acá en Tamarindo, en Costa Rica, en el mundo. Fijémonos cómo está el planeta hoy, ¿no? ¿Y quién lo destruyó? Nosotros mismos. Entonces por eso la idea nuestra fue siempre estar con los niños, con las escuelas, que esos son los vigilantes del agua que ha denominado el AIA. Otro de los aspectos también se ha trabajado con todos los hoteles de la zona que fomenten mucho el tema de los cambios de paños, que si no hace falta, que no lo dejen en el piso. Cuando hay que cambiarlo, lo dejan en el piso y a la mucama va
lo cambia y ahí sí está todo ese proceso del lavado, que es un desperdicio de agua. Lo que hemos logrado con varios hoteleros y varias residencias que han instalado las plantas de tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo el agua que ya hemos usado de las duchas y de toda la lavandería, la reutilizan para el riego. Entonces uno pasa y quizás dice, pero esa gente está regando. Pero está regando con agua que ya está pasada por la planta de tratamiento, no se desperdicia. Bueno, recordemos que todo este desarrollo hay que hacerlo en conjunto, tanto el sector privado como el sector público. Todo el desarrollo que se está haciendo acá en Tamarindo, si no está la viabilidad de agua, no va a poder seguir avanzando. Y si no hay avance, no va a haber puestos de trabajo. Entonces, por eso nos metimos, estamos con esta meta, con la Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo, de trabajar en conjunto, articuladamente, para llegar a un fin positivo y que la gente que está desempleada tenga trabajo para poder estar al derecho con todo. Bueno, y recordemos que todo este desarrollo hay que hacerlo amigable con el ambiente, ¿no? Soñamos con volver a abrir el tubo las 24 horas del día, saber que voy a tener agua limpia para consumir, para beber, saber que voy a poder regar mis plantas que tanto me gustan y ahora están secas, saber que vamos a bañar el perro sin ese temor a qué estoy haciendo, porque también uno cada vez que utiliza el agua en estos momentos siente como un sentimiento de culpa, de que estoy desperdiciando el recurso que ya no es inagotable, ya sabemos que se agota. Entonces cada vez que le voy a echar agua a la planta yo me siento culpable de que estoy desperdiciando el agua. Soñamos con volver a la normalidad y saber que siempre vamos a tener agua ahí. Nadie puede negar que la provincia de Guanacaste está llena de oportunidades. Sin embargo, el agua potable sigue siendo ese gran problema. ¿Qué tiene que decir la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamilet Astorga, sobre cómo resolver el problema del agua en Guanacaste? Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Ya regresa Puentes, gracias a Acueductos y Alcantarillados. Regresamos con Puentes, gracias a Acueductos y Alcantarillados. Bueno, antes de ir al corte comercial dijimos que había muchas cosas que había que conversar con doña Yamilet. El tema de Guanacaste como un todo había que conversarlo. Pero no puedo dejar de preguntar esto, doña Yamilet, porque es vital. ¿Qué hizo exitoso o qué está haciendo exitoso este proyecto del acueducto costero de Santa Cruz, en donde logran por fin unir a un montón de comunidades que siempre estaban pues ahí en luchas por el agua y los logra consolidar? ¿Cómo se logra esto y por qué tenemos que decir que ha sido exitoso? Bueno, primero que todo porque muchas comunidades han tenido mucha desconfianza en la institucionalidad pública y tenemos que partir de ahí. Y bueno, porque hay errores del pasado que en realidad esos errores hacen que genere una desconfianza y que ya se diga todas las instituciones del Estado son igual y por supuesto que todo aquel que llega a estas instituciones son iguales. Bueno, una de las cosas que hicimos, en septiembre de 2014 tomé la iniciativa de convocar a todas las comunidades que tenían que ver con esto y que podrían ser afectados en esta zona costera de Santa Cruz. Las convoqué en Lorena. Por cierto que invité a varios diputados de la región, llegaron todos los diputados y otros además, y llegaron pues representantes de todas las comunidades. Fue una actividad muy dura, sumamente dura. Y yo lo que les pedía era denos el beneficio de la duda. O sea, teníamos pocos meses de haber ingresado a gobierno y entonces yo les decía, por favor, o sea, no somos Cuando se dice dura, porque extra micrófono me lo dijeron, fue mucha confrontación. Mucha confrontación, casi no se podía hablar. O sea, no se podía hablar, no nos dejaban hablar. Al final de cuentas, solamente un diputado y yo hablamos. O sea, nadie más habló, ¿verdad? Porque incluso, fue tan fuerte que no permitían. Había una persona con un megáfono, hablando desde una casa vecina, ¿verdad? Hablando muy fuerte, la gente con pancartas, pensando de que esta convocatoria era despertar, y realmente era así, despertar, como decir, un monstruo que estaba ahí, que era muy peligroso despertarlo, y entonces sí hubo mucha manifestación, ¿verdad? Muy dura, pero que bueno, conversando, después de ahí nos comprometimos a continuar yendo a la región,
y organizar algo conjuntamente, no hacer absolutamente nada solo de parte nuestra, sino hacerlo y tomar decisiones de forma conjunta. Así que fuimos reuniéndonos mes a mes, hicimos un plan de trabajo, definimos el nombre de esa plataforma, que era una plataforma que le llamábamos interinstitucional, pero además comunal, que era con representación de los diferentes acueductos comunales de Asadas. Invitamos al gobierno local, así que nos empezamos a reunir mes a mes, le pusimos un nombre a esto, pues con Invoco, que es la Comisión para el Manejo Integral del Acuífero Nimbo Llores y Acuíferos Costeros de Santa Cruz, y hicimos un plan de trabajo. Con este plan de trabajo empezamos mes a mes a ir y a trabajar en función de esto. Por supuesto que siempre surgieron dudas. Es interesante, en el 2014, cuando estábamos ahí reunidos, me acuerdo en Huacas, el salón comunal, un señor que me dijo, es que usted es irresponsable, dice, venir aquí a hacer una propuesta de aprovechamiento del acuífero Nimbo Llores y a usar el agua que es el agua del futuro de nuestras poblaciones. Y yo le decía, irresponsable sería yo si más bien desde ya no promovemos un proceso para ir dejando los acuíferos costeros que son altamente vulnerables y que posiblemente, a sabiendas de que viene una sequía muy fuerte, estos acuíferos van a empezar a tener problemas de salinización. Lo dije en el 2014 y en el 2015 empieza el problema de salinización. O sea, yo digo que fue como una premonición, ¿verdad?, de que tuve, ¿verdad? Es un tema de sentido común. El crecimiento turístico e inmobiliario que se dio en Guanacaste sin control, porque no fue planificado de ninguna manera, se hizo aprovechando acuíferos costeros. Acuíferos costeros en los cuales no se conocía cuánto era la capacidad de estos acuíferos, cuánto era su balance hídrico para poder tener un control de cuánta agua extraer, pero la otra cosa es que hubo muchos proyectos privados que hicieron pozos de forma ilegal y que nadie tiene control de cuánto están sacando ni cuáles son esos pozos. Otra de las cosas que me impresionó también, ahora que usted habla de todo ese desarrollo, es cuando escucho al presidente de la Cámara de Comercio, ¿verdad?, y de Turismo, que dice, bueno, esto es una casa común y tenemos que trabajar todos en conjunto. O sea, no solo jalan ustedes las asadas, sino que también las fuerzas sociales y la integralidad de la estructura, incluyendo la empresa privada, para entrar en un proceso de concientización. Si no se involucra al sector, en este caso del comercio y el turismo, a un trabajo que, como digo, es además de participativo, es un trabajo de toma de decisiones conjunta, de nada hacemos con que las comunidades y la institución pública entendamos cuál es el problema y busquemos soluciones si tenemos luego al sector privado haciendo otra cosa. O sea, hay que involucrarlo y hay que comprometerlo. Y comprometerlo significa hacer un uso responsable del agua, no hacer riego de áreas verdes cuando apenas nos alcanza el agua para consumo humano. Ahí por ejemplo, Tamarindo, nos hemos encontrado con riego en los hoteles a las 11 de la mañana, en el riego de las áreas verdes. Decimos, ¿cómo es posible que a las 11 de la mañana, cuando sabemos que en unos pocos minutos esa agua se ha evaporado, más que sea absorbida por la planta, se evapora? Entonces, es realmente un uso irresponsable hacer esto. Entonces, ha sido muy interesante porque con ellos se han hecho ferias, hemos hecho charlas, se ha llevado gente a explicarles sobre, por ejemplo, dispositivos de ahorro del agua, la reutilización del agua, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reuso de las aguas después de ser tratadas en una planta de tratamiento para lo que es el riego de áreas verdes. Entonces, se ha trabajado muy bien con ellos. Y vimos que hay un compromiso de ellos para reusar el agua. Y hay un compromiso, exactamente. Le entiendo entonces que ya estamos claros de que vamos a tener más cuidado de lo que hacemos y que lo vamos a hacer, lo que vamos a desarrollar lo vamos a hacer más de manera conjunta, ¿no? Más amarradito para que no haya esos desarrollos desmedidos, ¿verdad? Eso es básicamente lo que entiendo en esa fase, doña Yamila, ya para terminar este segmento. Y lo que tenemos que tener claro es que el control y el manejo del acuífero no es solamente institucional, sino con la participación de todas las diferentes acueductos comunales que van a también tener el control de cuánta agua se extrae. O sea, esto va a ser un proceso que llamamos público comunal,
de tal manera que vayamos juntos, no solamente en el cuidado del uso del agua, sino también en la protección misma del acuífero. Muchas gracias a doña Yamilet Astorga Espeleta, con quien siempre hemos podido conversar sobre este tipo de temas. Y a ustedes los esperamos con otro programa más de Puentes.